¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial.
¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Cuando el reloj marca las 7 de la noche, es el momento para recordar esta cita que tenemos en este espacio con Charlotte. Un espacio concebido, pensado y diseñado para justamente llevarte y compartir contigo esos temas que escapan de ser portada, pero sí son de gran importancia en República Dominicana. Y bueno, y como el COVID a través de la virtualidad, se puede decir que nos cerró las puertas de los hogares, pero nos abrió una ventana al mundo, porque estamos ahora de manera a través de las redes, estamos llegando pues a diversos países y tenemos también una audiencia ya fija a través de nuestras redes. Inmensamente bendecida de saber que me acompañas en este tu espacio. Hoy es uno de esos programas especiales por el invitado, por el tema, primero porque nos une una, yo no diría que amistad, es una hermandad que se forjó desde nuestras infancias y me ha permitido ver el desarrollo y el liderazgo que ocupa en la parte médica y de manera muy especial en su área profesional. Me refiero al doctor Sócrates Sosa. ¿Qué tal, Sócrates? ¿Cómo estás? Hola, Mildred, muy bien, muchas gracias. Y como resaltas, esa amistad por años, sin decir cuántos son, que nos une igual, nos ha permitido ver el desarrollo, o me ha permitido ver el desarrollo tuyo también. Sabes, Sócrates, que entre nosotros no podemos quitarnos los años, o sea, si no eres Joaquín, si no vas con tal persona, o sea que hay una amistad, una hermandad se puede decir. Sócrates, para poner en auto a nuestra audiencia, eres médico, internista, hematólogo y diplomado en bancos de sangre. Y hay un tema que decía, bueno, no es de portada, pero sí es necesario conocer, como es el caso de la anemia. Cuando hablamos de anemia, específicamente, ¿a qué nos referimos? Mira, el tema de la anemia no tiene que estar en portada, es un tema que hay que vivir tratándolo todos los días, porque es el día a día, es la cotidianidad de las personas. La anemia, en buen dominicano, es la disminución de los niveles de hemoglobina y hematócrito por debajo de los parámetros establecidos como normales para la población. Entiéndase que un hombre en República Dominicana que tenga menos que 12.5 gramos de hemoglobina tiene anemia. Si tiene menos que 45% de hematócrito tiene anemia. Si es mujer, baja un poquito, se acepta por debajo de 12 ya tiene anemia, y por debajo de 40% de hematocrito tiene anemia también. O sea que un parámetro, establecer un parámetro para la población, hay un parámetro de anemia para hombres, hay un parámetro de anemia para mujeres. De manera particular rescato lo que hablas del hematócrito y decías la hemoglobina. Hemoglobina. ¿No? La hemoglobina. Correcto. Cuando esos dos valores están alterados y hay una anemia recurrente o una anemia, si se quiere, atípica, ¿pudiéramos pensar que es el resultado de alguna otra patología mayor? ¿O por Mira, sí solo es una enfermedad? Si nos simplificamos a la definición de anemia pura y simple, nos quedamos con eso. Ahora bien, ya desde el punto de vista hematológico, desde el punto de vista clínico, no se habla de la anemia como una entidad en particular. Se habla ya del síndrome anémico. Porque una persona que tiene anemia
necesariamente va a tener afectados otros órganos, otros sistemas que no son solamente la médula ósea. Yo, el símil que utilizo con los pacientes, le digo, la anemia es como el bombillo de lubricación de los carros. Cuando prende el bombillito del aceite, usted no sigue corriendo, usted para, usted va a ver qué está pasando. Con la anemia lo mismo, la anemia es un bombillito que se prende, que te dice, busca que en algún lugar hay un problema. Porque si cogemos la etiología de la anemia puede estar dada o porque no se estén produciendo los glóbulos rojos de forma adecuada, o porque se estén destruyendo después que se producen, o porque se estén perdiendo. Entonces hay que buscar a ver cuál de las tres causas es que tienes cuando aparece la anemia. O la estás perdiendo, o le estás rompiendo después que se producen, o lo está destruyendo de manera desordenada. No lo está produciendo de manera adecuada. De modo que la anemia entonces te va a afectar, te puede afectar cualquiera de los tejidos y cualquiera de los órganos en algún momento. Si nos vamos al tiempo de evolución, como tú bien decías, y cuesta explicarle muchas veces a la gente, es que yo tengo una anemia crónica y la gente asocia la palabra cronicidad a malo. Ese adjetivo cuando lo ponen, es que estoy muy malo porque el doctor me dijo que yo tengo una anemia crónica. Yo le digo, no, la diferencia en el tiempo de evolución de la anemia, agudas y anemias crónicas. Una anemia aguda es la que se produce con un trauma severo, con una puñalada, con un balazo, un accidente de tránsito en que usted pierde un volumen importante de sangre de manera rápida, de manera aguda. Una anemia crónica, entonces la que se produce, la que se va produciendo poquito a poco por la mala dieta, por la ingesta inadecuada, por las pérdidas recurrentes poquito a poco, el caso de las mujeres con la menstruación, entonces hacen anemia crónica. No, esto no quiere decir que sea mala ni que sea buena, sino que en la instalación el proceso ha sido brusco, súbito, rápido, o ha sido lento, insidioso, muy tranquilo, que ha ido inclusive adaptándose a vivir con esos niveles. Bueno, subrayo esta parte que dices, adaptándome a esos niveles, que pudiera ser que tengo esta situación y la veo como normal y no presento ningún tipo de sintomatología. Pudiera ser el caso. Evidentemente, así es. Hay gente que así es. Por eso digo que se ha adaptado a vivir con esos niveles. Hemos visto en la población dominicana, los libros hablan, bueno, me imagino que hay que cambiar, que como siempre, de que 3.5 gramos de hemoglobina es incompatible con la vida, y yo los he visto subir al consultorio, subir las escaleras con 2.5 gramos de hemoglobina, que me quedo sorprendido. Y le espérese, eso es suyo, déjeme llamar al laboratorio que me tomen una nueva muestra. Y ciertamente tiene 2.5, 2.8, y con eso camina y con eso vive. O sea, porque se va adaptando, el organismo va poquito a poco adaptándose y va viviendo. Y claro, en algún momento va a gritar, en algún momento va a llamar la atención por algún punto, pero se adapta a la gente a vivir con niveles de hemoglobina bajos. ¿Qué sintomatología presenta la anemia? ¿Cuáles hechos pueden darse que yo puedo inferir a, bueno, voy al médico a ver si tengo una anemia? ¿Qué pudiera presentarse? Bueno, lo primero que la gente que le hace así, le mira la conjuntiva del ojo, le dice, tú tienes anemia. Ah, pues es verdad. Está pálida. Es verdad. Se pone pálida. Yo pensaba que puede poner pálida la conjuntiva. No, se pone pálida. O sea, la palidez de piel, la palidez de la piel, la palidez de la palma de las manos. La gente, tú como que tienes anemia porque tienes las manos blancas. Claro, no tienes suficiente oxigenación. Los tejidos se van a ver más pálidos. Dificultad para hacer en la cotidianidad. Las personas pueden tener dolores musculares, dolores óseos como consecuencia de la anemia. El pelo le cambia a las personas, se pone quebradizo. Las uñas se ponen quebradizas. Ya hoy en día no se dan mucha cuenta con las uñas que se fabrican, con las uñas postizas, pero anteriormente iban al dermatólogo porque tenían las uñas quebradizas, o el salón le decía, mire que tú tienes las uñas muy frágiles. Y cuando venían a ver, era una anemia que tenían y era lo que estaba ocasionando que ese tejido anexial, como el pelo y las uñas, se vaya debilitando hasta perderse y caerse fácilmente. O sea, de modo que la anemia tiene, como decíamos, siendo un síndrome, tiene tanta sintomatología que pueden ir desde la punta de los cabellos, o sea, hasta el daño sistémico internamente. O sea, una persona con una anemia constante puede entrar en un fallo cardíaco y hace una insuficiencia cardíaca a gasto alto
porque el corazón, vamos, se fatiga, se cansa de tanto tratar de bombear el poco volumen de sangre que tiene. Me gustaría conocer, Sócrates, por ejemplo, en cuáles estadios, tomando en cuenta, bueno, que lo ideal es la salud como esa ausencia, vamos a decir, de enfermedad, pero en cuáles estadios de la vida puede considerarse una anemia como algo complejo. Pienso, me corrige la parte quizás en los embarazos, las mujeres, y en sentido general, en otros momentos. No, en todos los momentos la anemia llama la atención. Un niño con anemia hay que ponerle atención. Un adolescente con anemia hay que ponerle atención. Un adulto con anemia hay que ponerle atención. Solamente que en cada uno la etiología, tú vas a dirigir el diagnóstico, o sea, la búsqueda del diagnóstico dependiendo de la edad. Un niño, por ejemplo, hasta los 2 años de edad puede manejarse con anemia, es lo que se considera anemia del lactante, y es del pediatra poner o no poner tratamiento, porque él puede considerar que con esos niveles el niño se está manejando. Claro, no estamos hablando de tener 5 de hemoglobina, y se maneja con eso. Ya en la adolescencia, entonces tú tienes que comenzar, está perdiendo sangre, lo mismo que en la adultez. Yo siempre tengo, en las mujeres la causa más común es la menstruación, la anemia por la menstruación, que te llegan a la consulta, no es que esa anemia mía yo siempre la he tenido. Entonces cuando hace la pregunta, la menstruación me dura 15 días, pero siempre ha sido así. Bueno, el hecho de que siempre haya sido así no quiere decir que sea correcto, claro, ni que esté normal. Hay que investigar. Entonces, bueno, encuentras un mioma como causa de una anemia, encuentras un desorden hormonal como causa de una anemia, y ahí va. Y eventualmente es por falta de hierro en mujeres. Cuando ya un hombre, un adulto mayor, con una anemia por falta de hierro, es muy difícil que un adulto mayor llegue a una anemia por falta de hierro por problemas nutricionales. Entonces ya un hombre que no menstrua con anemia por falta de hierro, yo siempre digo, hay que buscar en ese colon que hay. Hay que buscar en ese colon que hay, porque o hay un cáncer, o hay un divertículo, o hay un hemorroide porque está perdiendo sangre, aunque no la esté viendo. Entonces, a cada edad lo que se hace es que diferencias la batería de analíticas que quiere buscar, la batería de cosas que quiere encontrar para dirigir el diagnóstico. En el caso específico, por ejemplo, cuando si tengo algún síntoma, entiendo que con la alimentación per se, una alimentación tal vez rica en hierro, pues pudiera aumentar esos niveles de hemoglobina y el hematócrito. Hematócrito o hematocrito. Si el déficit no es tan grande, sí, ciertamente puede ser que con mejorar la ingesta, con mejorar la dieta se corrija. Ahora bien, yo le digo al dominicano, no porque yo como bien, le digo, comes bien, ¿qué tú comes? Dice, bueno, yo como arroz, habichuela y carne. Le digo, estás mal comiendo, porque en la misma proporción que lo dicen, en esa misma proporción se come. Se come una gran cantidad de arroz, un poco de habichuela y un poquito menos de carne, donde debía ser todo lo contrario. Una gran porción de carne que tiene muchas proteínas, una taza de habichuela o de grano, de lo que sea, que tiene el hierro contenido, y un poquitito de los carbohidratos, que es el arroz. Entonces, cuando te dicen yo como bien, siempre la pregunta, ¿cómo comes? ¿Qué comes? Yo como. Yo, ¿cuándo fue la última vez que usted se comió un pedazo de hígado? No me acuerdo porque no me gusta. Entonces ya comienzas a descartar la dice, entonces usted come, pero no se alimenta, que son cosas totalmente diferentes. Y es cierto también, oye, me ha sido una noche interesante, porque eso de los ojos yo pensé que era un mito, y el tema del hígado, de que aumenta la... Claro que sí. Es un órgano que nosotros lo tenemos también como mamíferos, y es un órgano hematopoyético, o sea, él produce hierro. Entonces, si tú te lo estás comiendo, hay una proporción sin duda de ese hierro del animal que va a pasar a tu torrente y que se va, y todo el organismo lo va a utilizar también. En el tema de las dietas, y para antes de movernos a otro aspecto, en el caso específico de las dietas, principalmente en el caso de los hombres que practican deporte, es importante ese dato, el tema de cómo están sus anemias. Y segundo, en el caso de las mujeres, que somos expertas en llevar todo tipo de dieta, desde el ayuno, la dieta keto, la dieta Atkins, la mediterránea, exactamente. Ese tipo de dietas, ¿qué relación puede tener con la anemia? Y como médico, ¿qué recomendación nos das al momento previo de iniciar cualquier programa dietético? Mira, antes de iniciar cualquier programa dietético, hacer una buena evaluación. Después, si es un
un programa llevado por un dietista o un nutricionista, es de entenderse que va a suplir, que va en los suplementos que necesita, valga la redundancia, para que no se anemice. Ahora, lo que no va es cuando te llegan y te dicen, yo tengo 4 mercados en la mañana. Si usted comenzó con anemia, se va a anemizar más. En el caso de la mujer en República Dominicana, la causa de anemia, la dieta. Eso unado a las dietas. Y te dicen, pero la menstruación es fisiológica. Sí, es cierto, es fisiológica si tú le estás aportando en la dieta todo lo que necesitas. Pero si no le estás aportando la menstruación, entonces se convierte ya en un problema patológico. Porque no estás alimentándote de forma adecuada, dando en cada momento de la vida. Digo, cuando viene alguien siempre digo lo mismo. Todo el que tiene un familiar que viene de Europa, que viene detenido, dice, pero ¿y por qué tú tomas tanta pastilla? La gente siempre anda como con un combo, con unos bulticos que traen adicionales a la ropa, ¿eh? Yo le digo, lo que pasa es que a cada edad uno necesita algo. O sea, al niño allá le dan pastillitas, le hacen pastillitas con los picapiedras, con los choquis, con los muñequitos de moda, con los cartones de moda para que para que le sea llamativa. Ya cuando en la adolescencia, bueno, al gimnasio, entonces ya el adolescente mismo sale y busca su proteína y busca los suplementos que necesita porque quiere entrar, ponerse en forma con el gimnasio. Y en la adultez, pues uno también necesita otras cosas que allá, por norma, para mantener la salud, se la colocan a la gente en esos bultitos cuando van a los chequeos. Aquí es que a la gente tú le dices, debes consumir una tableta de multivitamínico. La pregunta, todos los días, doctor, yo voy a tener que vivir bebiendo esa pastilla todos los días. Le digo, todos los días tienes que tomarla porque la necesitas. O sea, están ahí para eso. Pero somos renuentes a tomar medicamentos y entonces eso hace que vivamos entonces más, con más problemas de ese tipo. ¿Se puede estar gordo, sobrepeso y tener anemia? Uy, muchísimas veces, claro que sí, Mildred. No tiene nada que ver la masa corporal con los niveles de hemoglobina y hematocrito. Al contrario, hay muchísimos gordos que tienen anemia grande y severa, porque el hecho de estar gordo, el hecho de tener mucha grasa, de tener mucha masa corporal, no va directamente proporcional con la buena alimentación, por ejemplo, por lo que decíamos, el que está gordo, consume mucho carbohidrato, consume muchos azúcares y ni una cosa ni la otra tiene, ni tiene hierro, ni tiene los demás nutrientes que puede tener, que puede necesitar el organismo. Debo confesar que me quedé muy atenta a lo que decías de esa sintomatología que presentan las personas cuando tienen una anemia, están en ese proceso. Y pienso muchas veces en los estudiantes que refieren que se cansan y que se marean cuando están estudiando. Pudiéramos pensar en estos adolescentes que muchas veces la ingesta de alimentos no es muy saludable, mucha comida chatarra, y pudieran tener un proceso de anemia y muchas veces esa poca concentración en los estudios pudiera ser un elemento de la anemia. La poca concentración puede ser causada por la anemia, claro que sí. Lo mismo que la anemia tiene, como digo yo, tiene los extremos, porque hay personas que no pueden concebir el sueño porque tienen mucha anemia. Sencillamente, cuando se ponen en la posición de cúbito, el cerebro como que no oxigena bien, entonces se sienten que no pueden dormir. Sin embargo, otros, como no tienen el cerebro bien oxigenado, lo que hace que no pueden despertar y pasan todo el tiempo durmiendo porque tienen anemia. Y se sientan y se duermen, y se paran y se duermen. Entonces, como consecuencia de esa anemia. O sea que en ese sentido tiene las dos vertientes el paciente con anemia. Lo que esa prueba para la anemia siempre está en las rutinas, ¿verdad? Generalmente son de las pruebas, de lo que he observado, que primero, siempre son las 5 primero que se indica cuando uno va a cualquier médico, que no sea necesariamente un hematólogo. Correcto, el hemograma de hecho está de primero en los blogs de indicación de que hacen los médicos, que lo hacen ya prehecho. Lo primero que aparece es el hemograma. Sin embargo, que es donde tú ves si el paciente tiene anemia. Sin embargo, como digo yo, no es la prueba, y es una pregunta que le hago a los estudiantes cuando están conmigo. Le digo, ¿cuál es la prueba que más resultados aporta al clínico? Y evidentemente 99% se queman porque dicen el hemograma, le digo, mentira, el hemograma solamente te aporta lo que hay en la sangre, o sea, si tiene anemia o no tiene, y qué tipo de anemia puede ser, o si hay una patología asociada como una leucemia. Digo, la prueba que más
resultados aporta al clínico es el examen de orina. ¿El examen de orina? El examen de orina. ¿Te cayó Claro una que sí. A ver, cuéntame, ¿qué tanta información? De verdad que yo hubiese sido Todo. cualquiera y repruebo, ¿eh? ¿Qué tanta Todo. información tiene el examen de orina más que el hemograma? Todo. Si un paciente tiene un trastorno metabólico de tipo diabetes y la glicemia le sube por encima de 300, va a ver la orina, la azúcar en la sangre. Si un paciente tiene una hipercolesterolemia importante, o sea, el colesterol muy alto, los triglicéridos muy altos, se van a ver las trazas de grasa en la sangre. Si un paciente tiene una insuficiencia renal que se está produciendo, va a haber sedimentos en la orina, va a haber células epiteliales, va a haber cristales de diferentes tipos y va a orientar que tiene un problema en el riñón. Entonces, si un paciente está perdiendo sangre en la orina de manera importante, se va a anemizar y tú lo puedes ver en la orina, lo comenzaste a ver en la orina ya, viste que está perdiendo sangre por ahí. Si un paciente tiene la urea, llega loquito tirando piedra a todo lo que den en el hospital, bueno, es que tiene la urea alta, también la puede detectar en orina. Si un paciente tiene un cáncer de los huesos, lo vas a encontrar en la orina porque vas a encontrar el calcio en la orina. Entonces, el examen de orina es la prueba que más resultado, que más orienta al clínico. Interesantísimo. La verdad que el tiempo ha sido corto, eso que lo que nos obliga pues a una invitación para que hablemos de un tema que entiendo también que con la anemia es muy importante, que es el tema de la falsemia. Pero brevemente ya para irnos al primer contacto de publicidad, Sócrates, ¿por qué razón ahora vemos que a propósito de este COVID-19 se pide por momentos que se done sangre o plasma? No recuerdo muy bien. Con pacientes que hayan ya superado y que sean positivos, que tuvieron el COVID y que ya están negativos. ¿Por qué? Mira, hace más de 100 años que la terapia con plasma ha estado probada. Hace 100 años que se utilizó cuando lo de la gripe española y el plasma se han probado muchas cosas con el plasma. Definitivamente, sí, hasta ahora hay estudios que han ido mostrando evidencia. Lo primero de que el plasma no daña. Los primeros estudios que se hicieron, nadie puede decir que utilizó plasma para mejorar la condición de un paciente COVID, sino que lo puso para que el paciente no se dañara. Perdón. Salud. Para no dañar. Entonces, bueno, ahí está. El paciente que hace un COVID, como el que hace cualquier otra de estas enfermedades virales, lo primero que desarrolla son los anticuerpos, comienza a desarrollar anticuerpos para él mismo protegerse, para desaparecer ese virus. Hay toda una explicación de eso, muchísima explicación. Comienza a generar los anticuerpos IgE, que son lo que dice que esa enfermedad está en actividad y el organismo lo está produciendo para defenderse. Conforme pasa el tiempo, entonces desarrolla lo que son los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de memoria, que lo que dice es que ya yo hice la enfermedad y que mi organismo se defendió y esos anticuerpos se quedan circulando. Entonces, en los pacientes COVID, hasta las 2 primeras semanas, después que pasan las 2 primeras semanas de la sintomatología, se entiende que en ese momento hay una elevación de esos anticuerpos. Si yo le saco el plasma a un paciente que se ha recuperado de COVID, el plasma se llama plasma hiperinmune, y se lo transfundo a un paciente que tenga un COVID, que esté activo y que tenga condiciones de riesgo, que tenga condiciones de que se vaya a complicar, ese plasma, lo que se entiende es que esos anticuerpos pueden ayudar a ese paciente a combatir la enfermedad. Ahora bien, no todos los anticuerpos IgG sirven para combatir el COVID, porque hay unos que son los anticuerpos neutralizantes del virus del COVID, que lo genera el organismo también. Y resulta que no todo el mundo, al momento de tener IgG positivo, ha generado la suficiente cantidad de anticuerpos neutralizantes del COVID como para que ese plasma pueda ser utilizado. Lo cierto es que en el país, y con el mismo COVID, como en el mundo, vamos a poner el mundo en este caso, nada es verdad ni es mentira. Todo lo que se está haciendo con COVID es experimental, todo, absolutamente todo es experimental. Entonces, bueno, hay gente que no quiere perder esa oportunidad y piden el plasma y, bueno, lo utilizan. Resultados: no hay un estudio corriéndose en el país como en otros lugares, como se hace, que primero se pusieron de acuerdo en España. Todas las comunidades escogieron 3 centros para hacer esto,
para desde allí darle el plasma a todos los pacientes que lo necesitaran, y entonces corrieron un estudio y todavía ellos no tienen los resultados de ese estudio a este momento. Los chinos fueron los primeros que salieron con esto cuando comenzó el boom, y salieron con 7 pacientes, un estudio con 7 pacientes. ¿Cómo tú me dices a mí que 7 pacientes son suficientes para decir nada donde tenías 30,000 casos? Claro. Pero bueno, todo ese experimento, yo de verdad que felicito, o sea, todo el que lo quiera hacer, porque hay una resolución del ministerio que dice que hay que someterse a un protocolo de investigación para hacerlo, y justamente es para proteger a los pacientes y a los usuarios de la falsa publicidad. Pero bueno, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Si hay gente que lo hacen y lo publican y llaman y escriben en las redes y piden y están haciendo cosas atentos a ellos. Bueno, los felicitamos, pero no podrán al final decir, le aporté 120, 140 anticuerpos neutralizantes, y en vez de durar una semana en el ventilador, lo pude sacar a los 2 días, contrario a este otro grupo que no se lo puse y que duró un mes. O sea, un estudio aleatorio, doble ciego, abierto en el país fuera interesantísimo que se pudiera hacer, que se haga, para que lo que se haga tenga el rigor científico y que podamos al final decir, esto está bien, esto no está bien. El plasma, nosotros en el país no inactivamos plasma porque no tenemos, no hay negociación con la industria. El plasma se inactiva para los virus, para los demás virus, se inactiva el HIV, se inactiva la hepatitis C, se hace todo esto. Entonces, al final lo que yo quisiera es que de los pacientes que puedan salir recuperados después de haberle puesto plasma, entonces dentro de 3 o 4 años no me digan que tienen una hepatitis C o que tienen un HIV como consecuencia de una transfusión de un plasma cuando tenía COVID. Wow. La verdad es que me queda un sabor agridulce luego de haberte escuchado, y sobre todo pues el deseo de que se hagan las cosas bajo protocolo e investigación, no por la pura creatividad. Sócrates, mil gracias, y la invitación pública a que nos podamos reencontrar en otro espacio para que hablemos de falsemia y otros temas asociados a la sangre. Tú sabes que el compromiso lo tengo contigo, Mildred, cuando quieras. Gracias. A ustedes, amigos, vamos ahora a un contacto de publicidad, y cuando regresemos más contenido en este tu espacio con Charlotte. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial.
De verdad que este encuentro, por igual como con mi primer invitado, pues estuvimos coordinando para poder darlo. Y en este, pues diversos hechos, pues permitieron que fuera ahora. Y en este es justamente el momento para hacerlo. Y me llena de orgullo porque la tengo un gran respeto, muchísima admiración a esta mujer, Lucibel Ávila, quien es doctora en comunicación y con un PhD en comunicación de masas. O sea que la verdad que la juventud aquí va asociada también a esa preparación que tienes y ese derecho que te has ganado justamente por mérito a lo que haces con manera tan profesional. Lucibel, qué placer. Muchísimas gracias, Mildred. Te saludo con tantísimo cariño también a ti y a los televidentes de tu programa. Gracias por invitarme a hablar un poquito de este tema tan interesante y que poco se difunde, se discute, pero con una valía espectacular. La inteligencia no verbal y la comunicación. Hablemos de, cuando decimos inteligencia no verbal, te comento que cuando dice, bueno, vamos a ver exactamente cómo podemos definir ese aspecto de la inteligencia no verbal. Mira, antes de definir per se lo que es la inteligencia no verbal, me gustaría compartir contigo y los televidentes unos conceptos, establecer unas diferencias y esto como base para que puedan comprender mejor lo que es la inteligencia no verbal. Porque cuando la gente escucha hablar de no verbal, rápidamente dice, lenguaje no verbal, comunicación no verbal, pero todos esos conceptos no significan lo mismo. Por ejemplo, el lenguaje no verbal son esos signos que no son palabras, pero que expresan mucho y de manera constante. Mi olor, por ejemplo, mis adornos, el uso que le doy a los espacios. Cuando hablamos, por otra parte, de el lenguaje corporal, son los movimientos de mi cuerpo, pero más nada. Ahora bien, al hablar de comportamiento, conducta no verbal, entonces son muchas más acciones. Entra incluso lo físico, mi color de piel, cómo yo respiro, el ritmo con el cual te estoy hablando. Son todas mis acciones realizadas, voluntaria o involuntariamente. Es ser y estar. Simplemente puedo no hablar, pero siempre estoy comunicando porque me sigo comportando. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy importante conocer esto. Si salgo de casa, ese es un comportamiento no verbal. Si me pongo una bufanda alrededor en mi cara, porque tengo frío, me estoy protegiendo, eso es un comportamiento. Señalarte es un comportamiento. Cómo camino también lo es. Entonces, todo esto va indicándole a la otra persona mi forma de ser, mi temperamento, mis emociones. Y ahí entonces está una base fundamental para la inteligencia no verbal. Fíjate que, por ejemplo, Goleman habló de inteligencias múltiples. De inteligencias múltiples, habló realmente Garner, pero Goleman habló de lo emocional, de la inteligencia emocional. Y aquí hay una inteligencia no verbal que va muy de la mano con esto de las emociones. Entonces, si comprendemos esto, podemos definir más fácilmente lo que es la inteligencia no verbal, que se enfoca hacia ti y también hacia mí. ¿En qué sentido? Primero, es la capacidad que yo tengo de percibir e interpretar tu comportamiento no verbal, pero además es la habilidad que yo debo tener para responder y actuar de manera no verbal, de acuerdo a un contexto y a un objetivo de comunicación. Siempre teniendo pendiente que al momento de comunicarnos de manera eficiente, debe ser con una finalidad en mente. Y esto nos va a ayudar a tener las herramientas para darnos a comprender
para que la otra persona también nos perciba de una forma cómoda, abierta, cercana, y tú sabes que eso se traduce en comunicación eficaz. Claro, esa comunicación eficaz. Te hago la pregunta, por ejemplo, en el caso específico, bueno, es imposible no comunicar, todo comunica. Vamos a Así, partir desde esa regla, que no todo comunica. podemos no comunicar, podemos vivir sin hablar, pero el cuerpo sigue moviéndose y sigue estando. ¿Qué tan consciente de esa herramienta han de utilizarla políticos de manera, voy a comenzar por la cúspide del tema de los políticos, los comunicadores, en el aspecto propio de esta comunicación ahora que ya no decimos ni siquiera de televisión, sino a través de estas plataformas digitales? Y, por ejemplo, en sentido general, aquellos que han de asumir por estas circunstancias ahora mismo el teletrabajo, cómo llevar esa inteligencia a esa comunicación no verbal. Inicio comentándote que en la mayoría de relaciones, lo no verbal antecede la palabra. Y si hacemos conciencia de esto, entonces aprendemos más sobre nuestro comportamiento no verbal y le echamos mano a muchas estrategias, planificamos nuestra comunicación. Por ejemplo, te diré que culturalmente, históricamente, por ejemplo, en nuestra formación académica, se nos enseña en las escuelas y en los colegios todo lo que tiene que ver con lo verbal. Sí, A hablar, nos ponen a hacer una exposición oral, perfecto. Ahí me están demandando contenido verbal, pero nadie se preocupa por la escenificación de eso que yo voy a decir y eso es no verbal. claro. Entonces, hay una falta de conciencia de la importancia que es manejar el comportamiento no verbal, pero en todas las esferas, en todas las profesiones, los políticos, pero también un médico, pero un mercadólogo, un abogado que está ahí defendiendo y persuadiendo, muchas veces ignora las técnicas del comportamiento no verbal, esos gestos, las manos que tanto dicen, nuestro rostro. Entonces, a menudo te encuentras con personas que están diciendo algo que sus gestos están contradiciendo. Divorciado totalmente. Y hay un ruido, y las personas lo dicen, es que no sé por qué, pero hay un ruido, no le creo, no me convence. Y es justamente esa incoherencia entre sus gestos y lo que va hablando. Exacto. Porque además, nosotros muchas veces, incluso de forma inconsciente, le hacemos más caso, le damos más veracidad a lo no verbal que a lo verbal. Por eso que tú dices, uno dice, ella me dijo que sí, pero como que hizo una mueca con la boca. Tú te vas pensando en la mueca con la boca y no en el sí que te dijo con palabras. Lucibel, en ese mismo orden, por ejemplo, tal como señalas, yo aprendo a comunicarme a través de la palabra, ejercicios de oratoria y todo lo demás, pero pocas veces le damos para yo prepararme en eso de ese lenguaje no verbal, que incluye, tal como señalaba, la parte corporal y la parte ya de toda esa información que soy capaz de transmitir. Se hace de manera inconsciente. Por ejemplo, hay un rictus, un gesto, es el inconsciente que está, o también puedo aprender a utilizarlo de manera consciente. Mira, el comportamiento no verbal en su mayoría, o sea, en la mayoría de los gestos, digamos, de los movimientos corporales son inconscientes, se dan de manera espontánea, pero cuando tú aprendes sobre esto, lo manejas y no lo quitas, no lo eliminas, lo que realmente transmite, pero puedes disimularlo, aprender a disimularlo. Y para esto te puedo decir que hay unos pilares interesantes que brevemente me encantaría compartir porque a partir de ahí sé que la gente puede interesarse por mejorar su no verbalidad. Mira, lo primero es la percepción. Tú tienes que estar
súper atento, observando, captando lo que pasa a tu alrededor con tu interlocutor y también en ese contexto. Segundo, interpretar. No es solamente que te vi y que detecté que hiciste tal o cual movimiento, es que entonces yo me voy a poner a examinar, pues, ¿por qué sucede eso? ¿Tiene que ver con la cultura? ¿Tiene que ver con tu profesión? ¿Acaso con el sexo o con tu edad? ¿Es un comportamiento propio de tu edad? Entonces ahí empezamos a interpretar. No es nada rígido, mecánico. Mira, me señaló y eso significa tal cosa. No es así. Ahí tú tienes que examinar el contexto, la forma de ser de esa persona, el tema que ustedes están tratando. Todo esto influye en que tú puedas realmente interpretar a la otra persona. Pero otro pilar muy importante también es la autoconciencia. Y ahí va lo que tú dijiste sobre, por ejemplo, tics nerviosos. Tú debes conocerte tú. Y muchas veces tenemos por ahí un video que nos hicieron y así es como nos conocemos, pero no nos hemos puesto tal vez a examinarnos de verdad. ¿Cuáles son mis tics nerviosos? ¿Qué yo hago cuando estoy irritada? ¿Cómo responde mi cuerpo? Cuando alguien se me acerca desconocido, ¿cuál es mi reacción no verbal? Pero si estoy feliz también, ¿cómo es que reacciono? ¿En qué me apoyo? ¿Me toco las orejas o la nariz? ¿Qué hago? ¿Cómo interactúo conmigo misma? Esto Esa aquí, autoconciencia tenemos que adquirirla, porque también eso te permite no solo regular lo que está pasando, sino también adelantarte a demostrar emociones que de otra manera tú no harías. Por ejemplo, hay palabras que no sustituyen para nada un abrazo. Y un abrazo dice tanto que no necesitas una palabra en un determinado momento con una persona particular y siguiendo un objetivo de comunicación. Pero otro más, que ya lo comenté, es la autorregulación, ¿no? El poder controlarme, el aprender a decir, mira, en este momento no me conviene con mi superior, mi jefe inmediato, mostrarme incómoda. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, yo empiezo a fruncir el ceño. Entonces ya tú te conoces, entonces tú dices, espérate, te controlas, te empoderas y en ese momento intentas disimular esto. Es difícil, sí, por eso dije que no se elimina, pero puedes lograr disimularlo. Otro pilar importante es adaptación, adaptarte al contexto y adaptarte a tu interlocutor. Si estamos en una reunión formal, tú tienes que comportarte así, porque eso entonces dice mucho de ti o desdice mucho de ti. Si tu interlocutor es un gran intelectual, una persona muy educada, tu comportamiento debe también responder a eso. Pero si es, por el contrario, una persona con un nivel de escolaridad bajo y que a lo mejor es humilde en cuanto a adquisiciones económicas, poder adquisitivo y demás, pues tú tienes que comportarte de acuerdo a ese interlocutor, porque por una mínima acción puedes ofenderle y ahí entonces la comunicación se ve afectada y tú vas a empezar a ver resultados que no querías y dices de repente, Mildred, ay, pero estábamos hablando muy bien y yo no sé de repente qué le pasó. Eso no sucede así. Tú tienes que preguntarte qué habré hecho yo en mi comunicación, alguna mirada, algún gesto con la boca, qué fue lo que tal vez le provocó a esa otra persona esta reacción. Y por último, es muy importante la planificación de la comunicación, por eso hablaba antes de si voy a tener esta reunión con mi superior, bueno, pues más o menos puedo saber cuáles comportamientos no verbales debo tener, porque es una persona muy exigente con la vestimenta. Bueno, pues ese día tú te arreglas bien, porque eso es parte de tu comportamiento. Y el entrenamiento, y ahí voy también a lo que hablabas, entrenarse en competencias no verbales. Eso es un palo, Mildred,
para mercadólogos, maestros, comunicadores, políticos. Ay, 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 estos últimos son los que menos caso le hacen a lo no verbal. Excelente, bueno, y vamos a ver si hacemos un día, uno de estos, un programa sobre esa parte de entrenamiento. Sí. Brevemente, ya nos quedan minutos. Ay, Si Dios. te puede codificar, por ejemplo, como experta en esa comunicación, el tema de la mujer, pasarse la mano con el pelo cuando está hablando, ¿qué se puede inferir? Mira, como te dije anteriormente, esto no es rígido, dependen de varios factores. Pero, por ejemplo, tú puedes de repente interpretar que es nerviosismo, que está buscando una ruta de escape. Cuando uno se toca a sí mismo, también depende de la personalidad, pero puede ser una confirmación. Estaríamos frente a una persona egocéntrica, de las que decimos en el argot popular que se gustan a sí mismas y están muy preocupadas por esa imagen y entonces entienden que tienen que cuidar lo de su pelo y demás. Pero te digo otra cosa, yo puedo hacer esto simplemente porque me esté molestando un mechón del cabello, pero ¿cómo tú te das cuenta? Si por ejemplo, Mildred, yo estoy hablando contigo y en 5 minutos yo me arreglo el pelo 10 veces, ya tú sabes que no es porque me molesta el mechón, porque por favor busque un pincho y póngase eso ahí. Ya tú sabes a partir de ahí que es un tic nervioso, por ejemplo. Entonces, por eso te digo que depende del contexto, la forma de ser del otro y demás. En el tema de las manos, cuando hablamos con las manos, las palmas hacia nuestro auditorio, ¿qué se puede inferir? Las palmas abiertas es sinceridad, transparencia, no tiene deseos de ocultar nada esta persona, por eso muestra las palmas, igual que cuando abrimos los brazos, es un gesto cercano de conexión con el otro. Un tema, ahora que estamos trabajando mucho con esta de la virtualidad y las cámaras, cómo se colocan, y la mía se acaba de caer también. El hecho, exacto, es en vivo, todos nos dimos cuenta, eso fue un ensayo, fue práctica, estaban atentos ustedes. En ese aspecto, Lucibel, el tema de las manos y las caras, cuando vamos hablando, principalmente jefes, que dan instrucciones a sus colaboradores y tienes que mandar el informe porque tiene que llegar y eso pasa y el choque de la mano con cara. ¿Qué tanto ruido es capaz de causar? Ese es uno de los llamados gestos pomposos que molestan a tu interlocutor. Entonces, puede ser que te estén viendo más las manos para ver qué es lo que tanto te tocas. Por ejemplo, yo tenía un compañero que era con el tema de sus ojos, se tocaba mucho los ojos, se lo estrujaba, como decíamos popularmente, y tú te preguntas, pero Dios mío, ¿será que tiene un pedazo de madera en el ojo? Entonces, iba hablando contigo y tú lo que estabas era pendiente a que el pobre hombre resolviera lo que tenía en el ojo. Entonces, es un ruido a la comunicación, definitivamente. Hablar con las manos detrás, ocultar las manos. Algo que ocultar, exactamente eso, algo que ocultar. ¿Por qué no puedes mostrar tus manos? Eso es sospechoso, medianamente. Pudiéramos ver qué más, porque, por ejemplo, yo puedo tener mis manos en los bolsillos, simplemente por frío, cuando estamos, qué sé yo, en Europa. Tengo frío y ando sin guantes, pues lo más cómodo es entrar mis manos en el bolsillo. Entonces se entiende ahí. Pero en otras situaciones es sospechoso. ¿Qué tienes que ocultar? ¿Qué pasa ahí que no me estás mostrando una parte del cuerpo que tanto indica y expresa? Lucibel, ya casi tenemos que despedirnos. Qué corto ha sido el programa, el tiempo hoy. Lucibel, este gesto, ay, Chayán. Ay, Chayán. Qué muchacho más saludable. ¿Fue consciente, tú como experta en esto, fue consciente, inconsciente, se trabajó, se manejó o sencillamente fue una respuesta natural? Mira, yo en esa persona a la que tú has hecho referencia sin nombrarla,
Pues entiendo que fue muy natural, muy natural. Te digo esto porque, por ejemplo, yo estudié a través de varios fotogramas estas respuestas en ese programa, en ese video, y encuentro la cercanía y la naturalidad en varios gestos. Entonces te puedo decir que fue muy poco posado cada movimiento corporal. Y cuando nos rascamos la cabeza o nos tocamos también el cabello, esto es un adaptador, así le llamamos, porque es un movimiento que realizamos tocando nuestro cuerpo o manipulando algún objeto. Entonces, por eso se llama adaptador. Puede transmitir nerviosismo, pero ahí volvemos a lo mismo del contexto y de ver todo lo que sucede alrededor. Puede ser nerviosismo en un contexto, pero en ese particular de esa persona que, como te dije, estudié, no fue por nerviosismo, porque otros movimientos corporales y gestos me indicaban que ahí no había nerviosismo, que por el contrario estaba muy relajada, muy distendida, muy cercana, y entonces es un gesto también tranquilizante en un sentido. Pues gracias, Lucibel, de verdad, muy agradecida. La promesa también de hacer un programa básicamente que incluso me atrevo a hacerlo con producción, de que traigamos videos, fotografías, todo de aplicarse. Pero también ahora que hemos aprendido, Lucibel, con esta pandemia, es sonreír con la mirada, porque con la mascarilla y la gente lo infiere y se da cuenta. A ustedes, Así amigos, es. gracias. Gracias, Miguel. A la ¿Sabes, orden. ¿Sabes a quiénes les voy a enviar mis besos ahora, verdad? Ay, claro. Bendiciones. Así es. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y será la próxima semana cuando nos reencontremos en otro espacio con Charlotte. Por hoy, elijan todos tener y hacer una feliz noche.